con Rogelio Castañeda y Rocío Berumen. Se acabaron los amenes. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al podcast Se acabaron los amenes. Somos Rogelio Castañeda y Rocío Berumen. Y seguimos juntos comentando sobre el libro ¿Qué estabas esperando? De nuestro hermano Paul Tripp. ¿Cómo estás, Rocío? Estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, muy bien. ¿Y qué onda? ¿Cómo te fue con el último episodio de ¿será que te equivocaste con la persona que te casaste? Me equivoqué al casarme contigo. No conteste, gracias. Ok. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estás? Estoy bien. Bueno, respecto al podcast, ajá, pues me sentí como un buen tiempo para reflexionar. Vulnerable. No, pues como lo platicábamos, ¿no? La vez en el podcast mismo. Sabemos que esa pregunta alguna vez pasa por nuestra mente, más cuando pues se tienen ya 20 años de matrimonio. Curiosamente, pues esa pregunta se pasaba por mi mente en los primeros años, ¿no? En el primer día, al día siguiente, en la luna de miel. No tanto. No, por ahí como en el tercero y el quinto año, por ahí, ¿no? Pero gracias a Dios. Se acabaron los amenes. Pero gracias a Dios que pues estamos aquí por su gracia. Entendemos que no se trata de nosotros, como lo vamos a ver en este episodio. Así es. Y como usted ya vio, el título de este episodio es Conflictos Planificados. Y estamos en el compromiso 5 de nuestro libro y es el de negociaremos nuestras diferencias con aprecio y gracia. Amén. Pero ¿por qué se llama conflictos planificados? El autor de este libro, nuestro hermano Paul, lo define de esta manera: que los conflictos por las diferencias que tenemos entre nosotros no son accidentes cósmicos, sino que son un plan. Okay. Quiere decir que alguien que no somos nosotros está planeando lo que va a suceder en nuestros matrimonios. Y aquí viene la primera frase para compartir del día de hoy, y es: reconocer su soberanía, o sea, la de Dios, es la clave para entender los conflictos de tu matrimonio y lo que deben hacer al respecto. Amén. Si entendemos que Dios es soberano, que Dios tiene control de todas las cosas, que Dios mueve los hilos de nuestra vida, entendemos entonces que todo lo que nos sucede está en sus manos y tenemos una perspectiva diferente, con una cosmovisión más completa de nuestro futuro, de nuestro presente. Entonces, el autor comienza este capítulo reconociendo eso, que la autoridad de nuestra historia, que el autor de nuestra historia es otro. Así es. ¿Y quién es ese otro? Es Dios. Dios. Así es. Entonces, el autor lo define como que nos va a dar unos pasos bíblicos que debemos entender si vamos a lidiar con una vida o una actitud humilde y llena de gracia en las diferencias que tenemos con nuestro cónyuge. Amén. Y qué es lo que vamos a ver anterior. Esos pasos bíblicos. O sea, a continuación. ¿Qué dije anterior? Rayos, estoy hablando en pasado. Es que él ya vivió ese momento. Ya lo viví hace ratillo. No es cierto. Ok. Y pues empezamos, Rocío. ¿Qué te parece? Sí, me parece fantástico, fabuloso. Bueno, retomando también lo que decíamos en el episodio pasado, más que nada queremos cambiar un poco nuestra mentalidad, ¿no? En cuanto a nuestro matrimonio y a la manera en cómo estamos viendo pues nuestra relación matrimonial y sobre todo específicamente nuestros conflictos, ¿no? Los problemas. Porque mientras no hay conflictos, no hay problemas, pues qué chulada, ¿verdad? No, la eterna honeymoon, la eterna luna de miel. Sí, no, bueno, entonces... La que están viviendo todos nuestros hermanos que se casaron en el 2023 amén, todavía. Ok. Entonces... Bueno, entonces el primer paso, si pudiéramos decirlo así, o más bien como lo dice el autor, es entender que Dios tiene el control absoluto de los detalles de nuestra vida. Decíamos también que cómo Dios va orquestando, ¿no? todas las situaciones de nuestra vida de tal manera que podamos llegar a conocer a nuestro cónyuge. Y bueno, y para tener un entendimiento un poco más profundo de que Dios es
Dios tiene el control absoluto, y tú mencionabas ahorita que habíamos que confiar en o reconocer la soberanía de Dios. Vamos a leer Hechos 17 del 24 al 27. ¿Me ¿Lo puedes leo? hacer? Sí, claro. Por Dice, favor. en la nueva traducción viviente, Hechos 17, 24, 27, dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada uno. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y, quizás acercándose a tiendas, lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hasta el 28 leímos. Ok. Bueno, entonces retomando el 26, dice: de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Es decir, Dios determina cuándo nace el hombre o los hombres o una persona. De acuerdo, sí. Y Dios mismo también determina cuándo esa persona muere. Eso dice, Entonces, exacto. no hay nada absolutamente que salga de control de las manos de Dios. Y esto a veces es duro de entender, o más bien es duro, no a veces, sobre todo cuando estamos pasando por situaciones difíciles, ¿no? Y pensar a lo mejor que, bueno, Dios también tiene control de mi matrimonio cuando estamos pasando por una dificultad, por una situación fuerte, ya sea de infidelidad o de alguna pérdida, ¿no? Grande. Entonces, bueno, nos cuesta trabajo. Sin embargo, Dios tiene un plan eterno, y eso es lo que debemos de no perder de vista, ¿sí? Dice el hermano Paul Tripp, dice: Él no solo ha escrito la historia de cada uno de ustedes y ha determinado que sus historias se cruzarían, pero ha controlado todas las cosas que los han hecho diferentes el uno del otro. En el episodio pasado decíamos pues que Dios nos había hecho diferentes a todos, ¿no? Enfatizábamos el hecho de que no hay un ser humano igual a otro. Aunque haya cosas que nos unan o cosas en las que nos identifiquemos, de todas maneras somos diferentes, todos. Entonces, cuando nos enfrentamos a esas diferencias en el matrimonio, en nuestra relación conyugal, pues no debemos de pensar que es una mala suerte, ¿ok? No debemos de pensar que es algo que está saliendo mal. Como que me salió mal el plan, como así no era. Así es. O que es algo, fíjate, incluso cómo lo ve el autor, dice, como algo en lo que nosotros mismos nos enredamos. Dice, no, Dios está justo en medio de sus conflictos y a Él no le sorprende lo que ustedes están enfrentando. Él está haciendo algo. Entonces, esa debe ser nuestra confianza. Cuando nosotros nos encontramos en una situación de conflicto o de dificultad en nuestro matrimonio, a veces puede ser muy pequeña, pero a veces puede ser muy grande, ¿no? Entonces, sin importar cuál sea esa, o a veces nos cansamos de las cosas pequeñas, pero en lo que debemos de descansar es en Dios. Dios tiene control de lo que sea que esté pasando en nuestro matrimonio, y también Dios tiene un propósito en medio de esa situación o de esas pequeñas situaciones a las que nos enfrentamos día a día. Sí, me gustó mucho eso de que Él está haciendo algo en medio del conflicto, en medio de las dificultades. Él está haciendo algo. Cuando entendemos eso, hay como que, pues, debería de haber paz en nosotros. Es como cuando estás enfermo, ¿no te pasa que te sientes muy mal? A mí me pasa muy seguido, ¿no? De que de repente estoy enfermo, me siento muy mal, sientes todos los síntomas y vas al doctor y te dice, no, pues trae usted una infección en la garganta, se va a tomar estas pastillas y ya, sales del doctor. Y parece que te aliviaste.
Sí, y todavía empiezas a tomarte el tratamiento, ¿no? Y pero era la incertidumbre, pues, que traías de pensar que ya te vas a morir a lo mejor. Porque... ¿Qué será esto que me duele? No puedo respirar. Así es. Y ya cuando el doctor te dice, no se preocupe, tiene esto, con esto va a tener... Te empiezas un cambio en tu mente y afrontas el problema con entereza. Así es. Y empiezas a inyectarte o a tomar la medicina. Y es otra la historia. Así es. Es un ejemplo muy, muy básico, pero entendamos eso. Así es. Es una analogía muy práctica. Así es. Número 2, hermanos. Estamos hablando de los pasos del plan bíblico que tiene Dios para nuestras vidas, para nuestros matrimonios. ¿De acuerdo? Sí. En los conflictos. Dios tiene un propósito, número 2, repito. Dios tiene un propósito para las situaciones y lugares en los cuales te ha puesto. A ver. Entonces, aquí lanza una pregunta al autor, ¿no? Que dice, ¿por qué un Dios de amor y sabiduría planea a propósito los conflictos que tengo? Recuerden, el tema de hoy es conflictos planificados y entendemos que los conflictos y las situaciones Dios las tiene en control y planificadas. El autor mismo responde de esta manera, dice... Él está trabajando para rescatarnos de nosotros mismos, para liberarnos del pecado y para formar el carácter de Jesús en nosotros. Amén. Quiere decir que Dios nos pone en estas situaciones para moldear nuestro carácter, Así es. para librarnos del pecado. Amén. Porque tenemos un conflicto, Rocío y yo, por una situación en la que yo estoy equivocado. Y yo... Como siempre. Como siempre, así nomás quedó. Se acabaron los amenes. Perdón. O sea, si yo estoy equivocado y pues llega un diálogo, en el mejor de los casos. Así es. Después de un conflicto, a lo mejor un enojo. Después si usted de un largo silencio. Después de un largo silencio. Acuérdense que yo soy silencioso. Y aunque no me crea, cuando me enojo me callo. Entonces, llega ese problema y tarde o temprano pues empieza el decir y platicar y el diálogo, y en el diálogo se da cuenta de que Rogelio está equivocado una vez más. Entonces dices, wow, Dios, de verdad, Dios tuvo misericordia de mí para mostrarme a través de la persona que yo amo qué cosas están equivocadas, y empieza a transformar mi vida. Amén. Entonces, y aplica al revés. También. Igualito. Así es. Igualito. Entonces, vamos a ponerle base bíblica a esto, porque nuestro hermano Paul trae bastante base bíblica el día de hoy para este capítulo. Y está en Romanos 6, del 1 al 4. Está hablando de que si nosotros somos hijos de Dios, el poder del pecado ya no está en nuestras vidas. Amén. Está roto. Amén. Pero bueno, vamos a leerlo. Aquí dice, igual Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. A través del sacrificio de Cristo, a través de nuestra entrega a Él y de la obra transformadora en Él, es como nosotros vamos a vivir una vida nueva. Amén. Porque nos exponemos a Él y viene ese cambio. Así es. En medio de este lugar seguro de crecimiento que es el matrimonio. Así que esto significa que el matrimonio, la relación más permanente e integral del mundo, ¿se acuerda que ya lo habíamos mencionado? Toma lugar la santificación en medio de eso. Amén. Y es el proceso más importante para nuestras vidas, ese proceso de santificación, de cambio de rumbo, de que Dios nos aparta. Pero Amén. ¿por qué hace esto Dios? ¿No sería más fácil que nos cambie? Varita mágica. Con una varita mágica. Ahí viene una frase para compartir que nos encantó, que dice: Él ha diseñado el matrimonio para ser una de sus más efectivas herramientas de santidad personal. Ha diseñado el matrimonio para cambiarnos. Amén. Se acabaron los amenes. ¿Cuántas hermanas ahorita están diciendo? ¿Quiere decir que lo que este hombre? Sí, hermana.
Sí, hermana. Sí, hermano. Es para probar su paciencia, Sí, hermana, para probar la humildad. Ahí tiene a su santificador a un lado. No, dejando de broma. Lo decimos bromeando, pero nerviosos. Claro. Porque realmente tenemos estas relaciones que nos vamos puliendo uno al otro. Al menos así debería ser, ¿no? Sí. A alguien le dicen por ahí la hermana lija. ¿Quién será? Se apellida Verumen. Se acabaron los amenes. Entonces, hermano, Dios tiene un propósito para las situaciones y los lugares en los cuales nos ha puesto, que es santificarnos. El Amén. matrimonio es un lugar para santificarnos. Sí. ¿Y sabe qué? Para crecer. Para crecer. Nuestras dificultades no es una interrupción en los planes de Dios, no es de que todo iba tan bonito y ya tuvimos un conflicto. No. Esas dificultades son parte de su plan. Amén. ¿De acuerdo? Es una oportunidad para el crecimiento. Amén. Y esto va muy de la mano con el paso 3, A que ver, dice, el échelo. matrimonio es una de las herramientas primarias de cambio y crecimiento personal. Frase del autor. Directo. Estoy convencido que detrás de los conflictos a causa de las diferencias entre los esposos hay un deseo de ser soberanos y el delirio de la justicia propia. Se acaban los amenes. Queremos tener más control del que jamás tendremos y pensamos que somos más rectos de lo que realmente somos. ¡Boom! Se acabaron Es los una bomba. amenes. Es una bombona. Bueno, esto habla mucho de nuestra naturaleza, ¿no? Egoísta, del querer tener razón siempre, del querer que las cosas siempre se hagan a nuestra manera, de siempre pensar que nosotros damos más, que nosotros hacemos más. Ya lo hemos hablado a lo largo de los episodios. Sí, Exactamente. Entonces, bueno, el matrimonio y las dificultades en medio de él es esa oportunidad para que nosotros podamos reflexionar y decir, a ver, ¿en realidad estoy dando más? ¿A poco mi pareja no está haciendo su parte? ¿No? Y sobre todo, esta reflexión aún más profunda que nos lleva a nuestra relación con Dios. Recordemos que la relación vertical, ¿sí? Más bien, los conflictos horizontales son un reflejo de nuestra relación vertical, Así directa con Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos teniendo estos conflictos, estas situaciones difíciles con nuestra pareja, nuestro esposo, es porque necesitamos más de Dios, porque necesitamos reconocer que nosotros somos incapaces de poder lograr superarlos y que necesitamos de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su perdón, de todo lo que Él es en nuestra vida, ¿no? Y sobre todo de lo que Él está dispuesto a hacer en nosotros y en nuestros matrimonios. Sí, recuerdo cuando en los tiempos que estábamos en Jucum, había algo que hacíamos en las mañanas. O sea, ahora le decimos nuestro devocional diario, ¿no? Pero le llamamos el tiempo quieto, un tiempo de orar, de adorar a Dios, de meditar en la palabra, ¿no? Y recuerdo que a veces decíamos, no, hombre, cuando alguien que alguien se había tenido un conflicto con alguien, decíamos, no, hombre, que andaba de mecha corta. O que andaba de mecha corta, lo agarraron sin su tiempo quieto. Decíamos, oye, que no me agarres sin mi tiempo quieto, fulanito, porque le doy con todo. Y era eso. Hacemos referencia a que no estábamos teniendo una vida devocional, una comunión con Dios y que se notaba. Y que, o sea, más que nada es ese alimento, pues, que necesitamos de la palabra, fortalecernos en nuestro espíritu para poder, pues, que nuestro viejo hombre o el hombre carnal vaya menguando, ¿no? De acuerdo. Y, hermano, como un pro tip que se me vino a la mente ahorita que estamos platicando. Cuando tengo un conflicto con su esposa, esté enojado o esté muy tirante la relación, no diga, yo tengo que ir a decirle, mejor apártese un ratito, ore al Señor, tenga devoción y después vaya y avientes el round en amor. El round en amor. Din, 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 din. Número 4, seguimos. Dice, hay 3 herramientas principales usadas para revelar y cambiar nuestros corazones. 3 herramientas. La primera es la diferencia en la estructura de la personalidad. Quiere decir en cómo Dios nos creó
a cada uno diferentes personalidades. Hablamos a lo largo de los 19 episodios, las diferencias de que tenemos Rocío y yo, la personalidad de ella tranquila, la mía que soy más atrabancado, etcétera. Esas diferencias... Para no balconearnos tanto. Sí, esas diferencias Dios las usa para revelar y cambiar nuestros corazones. Amén. El impaciente, pues que sea más paciente, y al otro, pues que sea un poquito más rapidillo, que le suba dos rayitas, qué sé yo. Esa es la primera herramienta, las diferencias en nuestra personalidad. La segunda herramienta que usa el Señor para revelar y cambiar nuestros corazones es nuestra diferencia en los puntos de vista, instintos y gustos que hemos adquirido. ¿Cómo adquirimos todo eso? Por las experiencias, por la cultura, por las relaciones que hemos vivido. Y por la cultura familiar. Todo Así eso es. forma nuestro carácter. Así ¿Se es. acuerda del ejemplo del cereal? Esa era una cultura familiar que había en la casa de Rocío. Comerse un cereal primero, y en el mío era ábranlos todos y nos lo comemos todos, ¿no? Esas diferencias también Dios usó y usa para revelar y cambiar nuestros corazones. Que son más que nada la forma de hacer, ¿no? Las formas, así las es. cosas. Hermano, Flash News, de verdad, no, lo que hacen en tu casa no es la manera correcta nada más. En la manera en que tu esposa vive o vivió su infancia también hay cosas que rescatar. Y también vale la pena valorar si hay una forma mejor, pues. Que no tengamos que siempre como querer imponer porque así me enseñaron, porque así lo hacíamos, sino encontrar nuevas formas juntos. De acuerdo, así es. Y la tercera herramienta de las herramientas principales usadas para revelar y cambiar nuestros corazones es las diferencias marcadas por nuestros pecados y debilidades personales, y también por el crecimiento en la gracia. O sea, no todos estamos en el mismo lugar en nuestro camino hacia la madurez cristiana. Amén. Puede ser que en tu pareja, tú con tu esposa, a lo mejor tú eres una persona más entendida en la palabra, ya tienes más tiempo en el caminar con el Señor. Bueno, pues es una diferencia que Dios va a usar para ayudar a que tú instruyas a tu esposa, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. O también tiene muy arraigado algo que no es correcto. Pues también va a ser expuesto en el matrimonio. En el matrimonio no podemos esconder nada. Es más, si estamos escondiendo algo, de seguro es pecado. De seguro es un pecado que no queremos hablar. Entonces, frase para compartir, para cerrar estos tres puntos. Estas tres herramientas. Dice, vale la pena confiar en Él, en el Señor. Aún en los momentos cuando nos cuesta confiar el uno en el otro, porque a pesar de los motivos de nuestro cónyuge, nuestro Salvador está haciendo algo bueno. Amén. A pesar de los motivos de nuestro cónyuge, nuestro Salvador está haciendo algo bueno. Imagínate, quiere decir que en medio de la dificultad, en medio de la fricción, Dios usa eso para hacer algo bueno, para acercarnos a Él. Está produciendo un fruto, ¿no? Exactamente. En nosotros. Siguiente. Ok. Bueno, el número 5 y último. No, son 6. Ah, sí, perdón. Ok, ya quería terminar yo. Ok, el 5 dice, el cambio comienza cuando vemos estas diferencias como gracia y no como obstáculos a la gracia. Bueno, hay momentos en que nos encontramos pidiéndole a Dios gracia sin darnos cuenta de que la estamos recibiendo. Vámonos. Es decir, frase del autor, Dios te está mostrando el espejismo del control que crees tener para que encuentres descanso en su control. Es decir, a veces estamos tan metidos en nuestro conflicto, en nuestro problema. Lamiéndonos las heridas. Sí, pues creyendo que nadie más sufre más que nosotros o que estamos siendo víctimas, ¿no? de cualquier cosa, ¿no? De lo que ustedes quieran poner. Y a veces sí son situaciones realmente dolorosas, ¿no? No quiero quitar ese, como decimos a veces, desestimar o minimizar la situación o el conflicto. Pero aún en esos momentos de oscuridad, aún en esos momentos, Dios está obrando. Y Dios tiene un propósito. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos en mente y que volteemos a Él. Uh-huh. Y cuando nosotros volteamos a Él, realmente nos damos cuenta
de que es de otra manera no habríamos podido comprender lo que Él quería enseñarnos. Sí, como aquí dice que no estamos recibiendo ese alivio Así es. ni esa liberación porque no es lo que necesitamos en el momento, porque dice la incómoda gracia del crecimiento y el cambio personal. Ajá, amén. Esa era la que ocupamos. Así es. O sea, a veces no necesitamos que nuestra vida sea de color de rosa. De repente necesitamos, ¡pum! ¡Ey! Algo está mal ahí. Así es. Porque de otra manera nada más vamos guardando en el closet los problemas y tarde o temprano eso explota. Así es. Y para profundizar un poquito más en esto o tener un poco más de claridad, vamos a leer Romanos 5, del 1 al 5. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, quiero retomar donde dice que esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Y nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. No. O sea, qué bonito, ¿no? Se escucha. Amén. Aunque sabemos que cuando estamos en esas dificultades, en esas pruebas. No se siente padre. Exacto. No estamos alegres ni sonriendo ni ¡yay, qué chilo! No. Pero una vez que entendemos el propósito de Dios o que esa prueba pasa o que simplemente el voltear a ver a Dios en medio de esa situación, pues trae esperanza, trae esa confianza de saber en quién hemos creído, quién es quien nos está sosteniendo, quién tiene el control de nuestra vida y que todo es para bien, ¿no? Como dice también Romanos 8. Entonces, me gusta, déjame te interrumpo adelante, un poquito. ¿sí? Me gusta cómo dice el autor, don Paul, dice que a veces necesitamos predicarnos, hablando de estos versos, la teología de la gracia incómoda. O sea, esa teología de la gracia incómoda quiere decir que nos reta, que nos lleva a decir... Pues que nos va a sacar de nuestra zona de confort, precisamente. Exactamente. Ajá. Entonces, y vuelvo a decir esto, ¿no? Esto es completamente contracultura, porque hoy en día la comodidad está sobrevalorada en nuestras vidas. Sí, o sea, todos queremos vivir una vida tranquila, cómoda, sin problemas, sin esperar un proceso. Y es algo que pues cuesta, o sea, nos cuesta a los seres humanos vivir los procesos. ¿Por qué? Porque a veces en medio del proceso no tenemos claro el propósito. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y ahí dice que las pruebas y las dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y dice, el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza dice que no va a tener desilusión. Quiere decir que no vamos a ser defraudados, que lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios promete es real, o sea, es una realidad a pesar de lo que estemos viviendo en esos momentos, ¿no? Que tenemos una esperanza segura en Dios, ¿no? Y que esto ayuda en nuestro crecimiento y nuestra fortaleza y el desarrollo de nuestro carácter cristiano. Entonces, por eso, pues es muy difícil hoy en día, ¿no? Que las nuevas, bueno, en general, no voy a hablar de las nuevas generaciones. Los matrimonios en general, de realmente. todos, Ajá. así es, nos cuesta trabajo, ¿no? Vivir estos procesos. Y bueno, para concluir esta parte, voy a compartir esta frase del autor. Dice, cuando nos predicamos la teología de la gracia incómoda, comienzas a ser menos resistente y más apreciativo y estás en medio
En camino. En camino de forjar un matrimonio de unidad, entendimiento y amor. Entonces, Amén. hay que recordarnos esto, ¿no? Hay que recordarnos esto cuando estemos pasando por un conflicto, sobre todo fuerte, o cuando estamos enfrentando pequeños conflictos diarios. De grano en grano. Llena la gallina el buche. Ok. Número 6 y último. Dios está contigo en el conflicto. Lo hemos dicho Amén. muchas veces. Amén. Dios está en medio de los detalles de nuestro matrimonio. Dios está cerca. Amén. Esto significa, hermano, que podemos buscar su ayuda en cualquier momento. Nunca estamos solos en el conflicto. Decíamos al principio que es un conflicto planificado, que todo está en el control de Dios. Obviamente Él va a estar con nosotros en medio de esa formación. En esa formación que nos cuesta, Dios estará con nosotros. Amén. Dios está caminando Así con es. nosotros, No estamos llevándonos de la mano. Hoy me pasó algo bien curioso en la escuela. Estaba yo trabajando con los niños. Estamos viendo las figuras geométricas, porque después yo soy maestro de artes, para los que nos escuchan por primera vez, y estaba yo enseñándoles las figuras geométricas para después enseñarles a dibujar con figuras geométricas. Entonces doy clases desde niños, desde primero de kinder hasta tercero de kinder. Y hay unos niños que apenas están en clases presenciales, porque estuvimos en clases virtuales por 3 años, ¿no? Por 2 años con ellos. Y me acuerdo que esta niña, en cuanto dije, vamos a hacer ya el triángulo, el círculo, el cuadrado, y todo muy bien. Y dije, vamos a hacer un triángulo. Y apenas habla la niña. Dijo, difícil. Y yo, no, lo vamos a intentar. No, difícil. Y yo le digo, ¿por qué no puedes? Es que yo no sé hacer triángulos, me dijo, es muy difícil. Entonces yo le dije, yo te voy a ayudar. No, es que no puedo. Y llegué yo y le puse 3 puntitos. 1, 2, 3. Une los puntitos. Y unió los puntitos, hizo el triángulo y dijo, ¡wow! Sí sé hacer triángulos. Bien emocionada, ¿no? Bien emocionada. Toda proporción guardada. Claro. Pero Dios está en medio de cuando vemos un problemón, sí. Él nos pone los 3 puntitos. Amén. Para que sigamos la línea, ¿no? Y de verdad que Él está ahí, pero tenemos que buscarlo. Sí. Tenemos que estar con Él. Tenemos que tener comunión con Él. Adelante. Sí, no, me llama la atención, pues, porque es bien curioso que sabemos esto. O sea, digo, para los que son cristianos y tienen tiempo en la fe, sabemos que Dios nos escucha siempre, que Él está disponible 24/7, que su oído, dice la palabra, está presto a nuestras oraciones, que es más, que Él le gusta escuchar nuestras oraciones. Y aún así a veces nos resistimos a voltear a verlo en medio de nuestros conflictos. Sí, es que endurecemos nuestro corazón. Qué tristeza. Y queremos que la otra persona cambie y haga las cosas como nosotros queremos. Y nos olvidamos de esto, ¿no? De la obra que Dios quiere hacer en nosotros, en nuestros corazones, primeramente, para después crecer en nuestro matrimonio, en nuestra relación. Amén, así es. Última frase. Dice, Dios no solo ha determinado las situaciones y relaciones en las cuales vives, sino que está contigo en ellas. Amén. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Pues creo que la base o lo que nos podemos llevar ahorita es que tenemos que crecer en lo individual, en nuestra relación con Dios. Amén. Tener una vida devocional, tener una vida de encuentro con Dios. Y sobre todo, estar seguros y conscientes de que muchas veces vamos a pasar momentos incómodos, pero Dios incluso los propició para nuestro crecimiento. Amén. Hermano, tome un tiempo en lo personal para meditar todas estas cosas que escuchamos aquí. Ya sé que los decimos entre medio de bromas, nos reímos, pasamos un tiempo agradable escuchando estos temas. Amén. Pero tenemos que empezar a caminar en fe, caminar en acciones.
Tenemos es. que accionar. Tenemos problemas en nuestros matrimonios. Ahora va a decir, pues Dios así lo planeó, pues vamos a darle con todo. Vamos viendo cómo Dios nos está sacando de esos conflictos, cómo Dios nos va a cambiar. Sí, no se trata nada más de, bueno, vamos a ayudarle a Dios. Vamos a ponernos creativos junto con Dios. Lo peor que puede pasar ahorita es que la mujer diga, ¿ves? Tú te enojas porque te digo las cosas, pero Dios... No, mi hermana, tranquila. Pero de verdad, hermana o hermana. Entonces, hermanos, tengamos este tiempo de parejas, tengamos este tiempo individual y pues sigamos creciendo juntos, sigamos caminando. Todavía vamos a seguir hablando más acerca de los conflictos en el matrimonio, porque yo creo que es el tema más extenso después del amor que viene en este libro, ¿no? Sí. Pero recuerden, estamos en el compromiso 5. Negociaremos nuestras diferencias con aprecio y gracia. Amén. Quiere decir que Dios está preparando nuestros matrimonios para crecer, amén, para fortalecerlo y para que seamos de bendición para otros matrimonios. Amén. Amén. Quiero decir algo antes de terminar. Adelante. Nada más para aquellas personas que nos escuchan y que a lo mejor no tienen un entendimiento pleno del evangelio o les suena un poco extraño lo que estamos hablando, pues acérquese a alguna iglesia, acérquese con nosotros directamente para conversar o para aclarar cualquier duda que pueda estar teniendo, ¿no? O algo que le suene muy, muy controversial. Los que tenemos entendimiento de la palabra, pues puede sonarnos lógico, ¿no? Y razonable, pero quienes no tienen esa formación, pues sí puede ser algo, pues... Querer más explicación. A ver, dime cómo es esto. Sí. ¿Cómo que Dios es soberano? Sí, entonces les animamos a eso porque Dios se deleita en la relación matrimonial. Es parte de la voluntad de Dios para el hombre y para la mujer. De acuerdo. Pues recuerden que aquí en Spotify hay una cajita para comentarios, para preguntas, para sus dudas, lo que sea. Ahí escríbala. Si nos está escuchando en YouTube, deje un comentario ahí. Si nos está escuchando en... Pues nada más, ¿verdad? Spotify y YouTube, en donde subimos este podcast. Pues ahí escríbala, póngala y pues si podemos le contestamos y si no le echamos al Pastor Jaime. Claro que sí. Con mucho gusto. El Pastor Jaime está al puestísimo. Sale, vale, hermanos. Dios los bendiga. Nos seguimos escuchando dentro de 3 semanas. Recuerda, estamos sacando podcast cada 3 semanas. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Se acabaron los amenes. Se acabaron los amenes porque no entendieron. Se acabaron los amenes porque se sintieron. Se acabaron los amenes porque quisieron. Comenzaron a predicar y se me ofendieron.